tuvimos clase de gestión, Ah, profe. no tuvieron clase de gestión. Ah, ok. Pensé que habían tenido clase de gestión. Así que, bien. Perdón, disculpen. Bien. ¿Cómo les fue a todos en... ¿No estaban rindiendo finales? Supongo, creo que había finales esta semana, ¿puede ser? Sí, profe, en teoría Sí, hoy es había. mesa. Ah, bien. Supongo que, no sé, bueno, tal vez así alguno de sus compañeros no presentes puede que haya estado rindiendo. Bueno. Bueno, si mal no recuerdo, hoy hay dos grupos que no pudieron defender. Eso va a quedar para cuando termine la clase de hoy. Así que, bueno, antes de... Coméntenme que pudieron ver ya la introducción a redes neuronales con el profesor Mario Figueroa. Sí, profe, vimos la introducción, la última clase de teoría. Ajá. ¿Pueden contarme más o menos qué vieron mientras vamos esperando a que todos se terminen de unir? Bueno, vimos la comparación con el cerebro humano, lo que eran las neuronas, la sinapsis, cómo se comunicaban, que teníamos los métodos de aprendizaje, creo, que podían ser supervisados, sin supervisión y por refuerzo. Ujú. También nos mostró creo que era como un modelito donde teníamos el núcleo, que era la unidad de procesamiento, creo. Y bueno, no me acuerdo mucho realmente. Ok. No, estuvo más que bien, la verdad, sí. Muy bien. Bueno, en todo caso, antes que me olvide, una de las cosas que quisiera mostrarles antes de avanzar con redes neuronales es, en la parte del chatbot, del sistema experto, hubo varias veces en que yo les hablé un poquito acerca de lo que era, por ejemplo, embeddings y cómo se representan las palabras dentro de lo que podría ser un sistema y cómo es que hace para aprender o cómo haríamos para aprender, porque en algún momento decíamos, bueno, si una palabra, cuando nosotros poníamos a entrenar en el sistema de chatbot, era como una especie de, si le agrego un if o algo por el estilo, era como que muy burdo, no sé si llamarlo simple o en el sentido de que no brinda una gran flexibilidad, porque imagínense que tendría que ser como si fuera una especie de estructura de if gigante cada vez que agrego una palabra y encima pensar cómo generar las relaciones, todo eso es bien complicado, ¿no? Si tendríamos que hacerlo como si fuera con un método tradicional programático. Por esto que lo que es el área de la inteligencia artificial es tan rico en todo sentido, porque cambia completamente la perspectiva de las cosas, cómo se fueron construyendo. Y en esto yo lo que quería hacer ahora al principio de la clase es mostrarles lo que es, a ver, voy a compartir toda la pantalla. Lo que sería esto que yo siempre les mencionaba, lo que son los embeddings, que es cómo representaría el conocimiento de las palabras hoy un sistema de IA. En este caso, estoy optando aquí, debería haber, vamos a hacer una cosa, voy a iniciar esto. Tun, 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 tun. Bien, no sé si pudieron ver lo que eran esos puntos que se representaban. Pregunta
para todos. O sea, ¿se ve la pantalla? Primero. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Se ve, Bien. profe? Bueno, ¿qué creen que son estos puntos? Coordenadas. Bien, coordenadas, exacto, porque podemos ver, o se pudo ver un poquito que hay un eje que se ve en 3 dimensiones. ¿Y qué es cada punto? Esa es la pregunta. ¿Una palabra puede ser? Exacto. Cada punto es una palabra. En este caso, este es un ejemplo en el cual se tomaron 50.000 palabras, o sea, imagínense, sería un corpus, un diccionario de 50.000 palabras, en los cuales se calculó alrededor de 10.000 dimensiones, se las redujo a 200 dimensiones, y de esas 200 dimensiones estamos representando 3 para que se pueda ver. O sea, en 3 dimensiones estamos representando, en este caso, un conjunto de, no sé cuántas palabras se estarán mostrando. Yo supongo que son las 50.000 palabras. Y como pueden ver, cuando voy pasando por encima, van apareciendo qué es cada una. O sea, esta es una animación para que ustedes vean cómo, aplicando inteligencia, o sea, modelos, que en este caso son, el modelo se llama Word2Vec, se transformaron este corpus de palabras en, digamos, lo que sería una ubicación dentro. Acá, como les digo, está reducida a las 200 dimensiones a solo ver 3. Bueno, ¿en dónde se ubicarían cada una de esas palabras? Y, por ejemplo, si nos ponemos sobre alguna, no sé si ven cómo es que están. A ver, busquemos alguna que sea más fácil de darse cuenta. Bueno, en este caso es career. Y en el sentido de un carro, de algo que puede llevar, entonces podemos ver radar, jet, podemos ver acá camión, piloto, o sea, son palabras relacionadas dentro de alguna manera, se las relacionó, se encontró una especie de patrón, eh, y de ahí se determinó concordancias eh, entre, bueno, esta palabra principal que se marcó como centro, y las que podrían estar más cerca, ¿m? Dentro de todo este espacio de palabras. Que era lo que yo les decía, ¿cómo hace una IA, o cómo podría ser un método que utilice una IA para aprender una nueva palabra y saber, en todo caso, tener una especie de contexto? Bueno, es eso, la palabra se la procesa, se la separa en dimensiones, se analiza también un contexto de la misma y se la termina ubicando en un espacio dimensional. En este caso, como le digo, se las subdividió en 200 dimensiones, y de los cuales, bueno, acá estamos viendo solo 3, ¿no? Como pueden ver, esto sin duda es otra perspectiva completamente diferente a cómo podemos llegar a decir, eh, cómo puedo buscar, por ejemplo, cómo podría ser tal vez un algoritmo predictivo de cuál es la siguiente palabra. Bueno, ¿cómo agrego yo esa palabra? ¿Cómo le agrego contexto? ¿Cómo le agrego información para saber que no se trata, que cuando uno está hablando de un perro, se trata de un animal? A ver, busquemos animal. ¿Entienden? Acá solo habían 2 palabras. De todas las que hay, se encontraron 2 palabras. ¿Ah? Se las ve que están cerca,
espacialmente están cerca, no es que uno está en un lado y el otro está en otra punta, sino que se logró tener una cercanía, o sea, una vecindad, y de esa manera es como uno puede representar conocimiento. A lo que yo voy es, dista demasiado, es enorme la distancia entre pensar en algo estructurado, como decir, cada vez que agrego una palabra, agrego un if más dentro de un árbol del if, versus lo que es, tengo un modelo que es capaz de representarme, es capaz de analizarme y básicamente ponerme una noción de cercanía respecto del contexto, respecto de características, etc. Por ejemplo, hubiera sido tal vez mucho más beneficioso que nosotros podamos estudiar esta parte que es la parte de embeddings, que es el procesamiento del lenguaje natural y todo eso, y de ahí es como decir, esto es lo que tal vez está pasando por detrás de un chatbot, porque relaciona esta información, las palabras, con todo un contexto que va analizando para decir, su intención era que se estaba refiriendo a animales y no se estaba refiriendo, no sé, a adornos, por decirlo, etc. Bueno, esto es simplemente, solo quería dejarles como, aunque sea que vean lo que podría llegar a estar ocurriendo detrás de un chatbot, cómo se entrena. Cuando ustedes ponían las frases de entrenamiento, bueno, puede estar ocurriendo ni más ni menos eso. Cuando agregan una palabra, pueden estar agregando, por ejemplo, un punto en todo este espacio de dimensiones. Bueno, solo quería mostrarles esto antes de seguir con el tema de redes neuronales, porque me pareció que había mencionado y había hablado bastante sobre este tema, por más que fue medio suelto y no tan ordenado, pero por lo menos para ustedes dejarles una noción de cómo la IA cambia perspectivas completamente. Bueno, y sin más, había alguien ahí esperando. Perdón. Y sin más vueltas, creo que ya estamos suficientes. Podríamos ver de comenzar la clase. Bueno, perdón que me haya tomado estos minutos para esto. Bueno, espero que les haya parecido un poquito más didáctico y un poquito más interesante de que simplemente decir, pongo palabras, que algo pasa por detrás que se entrena y ya me está reconociendo la palabra el chatbot. Bueno, esto es como solo una especie de mirar un poquito más qué es lo que está pasando por detrás. Eso. ¿Opiniones? ¿Algo que decir? ¿Nada que decir? Sí, profe, en mi caso como que llama la atención un poco la dispersión, capaz que probando con palabras y viendo qué tanto se dispersan unas de otras. Es interesante ver cómo, no sé si el algoritmo ese lo hace automático, o sea, agarra el diccionario y pum, hace una dispersión, o en base a agarrar algunos criterios de entrada. Claro, eso es lo que cuando uno entrena el modelo, porque este es un modelo muy genérico, extremadamente genérico, pero cuando uno lo quiere llevar a un campo particular de acción, uno tiene que entrenar para eso. El proceso de entrenamiento que llevan estos modelos es la parte en donde uno le dice, bueno, ok, esta base, como vos decís que estaba disperso, es cómo puedes llevar a otra capa de abstracción, y en esa capa de abstracción que le pusiste encima, te puede hacer una conversión y te puede aplastar más dimensiones. En vez de tener 200 dimensiones que las separó tanto, tener menos dimensiones que las junte un poquito más. Y de esa manera relacionarlos de otra manera y no como lo estábamos viendo ahí. Pero básicamente lo que me interesaba transmitirles muy por arriba es, esto es parte de la potencialidad que tiene toda esta tecnología que cambia completamente los paradigmas que habían hasta el momento. Así que bueno, eso nada más.
no me quiero extender en este tema porque no entra en nuestra materia, pero no me quería quedar sin que ustedes pudieran ver o por lo menos entender un poquito más qué estaba por detrás. Bueno, redes neuronales. Voy a hacer un recap un poquito medio rápido, ya que ustedes pudieron ver y ya tuvieron una especie de introducción con el profesor Figueroa. Me interesa ver que básicamente vieron redes neuronales, y cuando hablamos de redes neuronales hablamos de uno de los modelos que fueron más revolucionarios dentro de lo que fue el campo, o dentro de lo que es el campo de la IA. Más que todo, ¿por qué fue tan revolucionario? Primero que todo, las redes neuronales, como ya saben, lo que son las redes neuronales artificiales, es un modelo computacional basado en la biología. ¿Con qué nombres se lo pudieron encontrar? Bueno, principalmente como Artificial Neural Networks, ANN, Parallel Distributed Processing System o Connectionist Systems. ¿Por qué se los digo también en inglés? Porque básicamente recuerden todo el material que puede ser más fidedigno o que tenga más contenido, normalmente se lo encuentran en inglés. Entonces, cuando busquen algo, busquen, o sea, ya sea tutoriales o información adicional de la que nosotros les podemos dar en la cátedra, búsquenlos con sus términos en inglés. Entonces, bueno, Artificial Neural Networks es como más se lo conoce. Pero también recibieron otros nombres, como están acá, como sistemas de procesamiento distribuido paralelo o sistemas conexionistas, ¿no? Esta clase de sistemas, ¿por qué conexionistas? Porque ni más ni menos siguen esta inspiración biológica donde las neuronas, que son unidades, se interconectan entre ellas y según cómo se interconecten es como generan diferentes resultados. Entonces, sus inicios datan desde 1943. Puede que ustedes hayan escuchado solo en las últimas décadas lo que son redes neuronales o inteligencia artificial, pero realmente este es un tema que comenzó realmente hace mucho tiempo, pero uno setea o establece, mira, el inicio del área o el inicio de la tecnología en sí de redes neuronales, lo encontramos con una publicación de McCulloch y Pitts en 1943, donde ellos definieron lo que llamaron aproximadores universales. ¿Por qué? Porque lo que en definitiva hace una red o intenta hacer una red, o este modelo, es aproximar un comportamiento esperado. Eso quiere decir que, dado unas ciertas entradas, lo que va a intentar de alguna manera encontrar algún mecanismo, alguna forma de llegar a ese resultado seteado. ¿A qué me refiero con eso? Que al principio puede tener mucho error, ¿ah? Porque es como, imagínense, ni más ni menos como ustedes comenzaron a aprender a hacer cosas. Por ejemplo, andar en bicicleta. ¿Cómo hacían? Al principio intentaban, no sé si pedalear o mantener el equilibrio, y se caían, y de repente, o sea, de repente iban ajustando el equilibrio, iban ajustando la velocidad con la que pedaleaban, iban ajustando si tenían una curva, cómo doblar, si doblaban mucho, doblaban poco. Lo que realmente estaba ocurriendo ahí es que sus redes neuronales estaba aprendiendo, porque tenía ciertas entradas, que era la situación de manejar una bicicleta con todos los contextos que puede llegar a tener, ¿ah? Y lo que uno esperaba era no caerse, por ejemplo, y llegar desde un punto A hasta un punto B. Entonces, para eso tenía que ajustar cómo ustedes movían su cuerpo. Bueno, entonces, la manera como, por ejemplo, maneja una persona una bicicleta respecto de otra cambia. ¿Por qué? Porque su manera como aproximó para manejar la bicicleta fue una que es muy diferente a la de otro. Por eso a veces vemos que hay gente que tiene mucha destreza
es porque ahí se especializó un montón esa red o ese manejo de su cuerpo, por ejemplo, para andar en bicicleta, versus de otros que solo manejan como yo, por ejemplo. Yo me subo a bicicleta y voy de punto A a un punto B. Listo, no hay más vuelta que eso. ¿Ah? Otros hacen acrobacias, saltan, dan vueltas, etcétera. Bueno, creo que en mi vida voy a hacer eso, pero bueno. Entonces, siguiendo esto, de estos, lo que fueron estos llamados aproximadores universales, se los hizo con dos objetivos principales. Primero, querían entender cómo funcionaba el cerebro humano. Ese fue como el primer trigger o el impulso inicial para decir, bueno, desarrollemos, intentemos desarrollar algo artificial que simule, porque es eso lo que hace, simula cómo funciona el cerebro y las neuronas cerebrales. Y después, obviamente, dijeron, listo, una vez que si podemos llegar a desarrollar algo que pueda simular lo que es el cerebro y lo que representa, porque uno toma que el cerebro representa la inteligencia y la capacidad de una persona para hacer una u otra tarea, dijeron, listo, utilicemos estos mismos modelos o este modelo artificial para ver si podemos lograr que se hagan, que una computadora sea capaz, o una máquina en definitiva, sea capaz de reproducir o equiparar un comportamiento del humano. ¿No? Entonces, esas fueron las aplicaciones en el campo de la IA. ¿Qué es lo interesante de todo esto? El humano, obviamente, parte de la observación y desde ahí comenzó a mutar y dijo, ya vieron, ¿para qué podía utilizar una red neuronal? Y bueno, comenzaron a ver que para qué eran buenas las personas. Eso es lo primero que uno tiene que pensar. Porque una red va a intentar reproducir eso, lo que es el comportamiento de la persona. Entonces dijeron, listo, busquemos las características más importantes, busquemos qué es lo que, para lo cual una persona se destaca y no hay otro ser vivo que pueda hacer ese trabajo también. Entonces ahí es donde dijeron, listo, mira, esto es lo que se llama clustering, que es el problema de separar algo, un conjunto de cosas, a través de características particulares subyacentes. Como por ejemplo, dice, puedo separar lo que es la fruta que está madura de la que está verde y de la que está pasada, por ejemplo. ¿Mm? O puedo separar frutas de verduras, de otro tipo de alimentos, legumbres, etc. Entonces, clustering, poder llegar, ver un conjunto de algo, supongamos datos, encontrar las características subyacentes de esos datos, ¿ah? Y decir, estos datos me representan este conjunto, allá hay un conjunto de datos representados de otra manera, o sea, encontrar cosas a través de características similares. Clasificación es decir si algo pertenece o no a un conjunto. Por ejemplo, como decir, es si una fruta está verde o no, es una clasificación. Si pertenece o no a un conjunto en definitiva. Y finalmente, podemos redundar en lo que es el reconocimiento de patrones, que es básicamente la capacidad para reconocer aspectos o características ocultas dentro de un conjunto de datos. Entonces, medio que estas tres serían como las grandes actividades que una red, un modelo de red neuronal apuntaría a resolver. Ya vimos, y supongo que ustedes conocen tal vez aplicaciones donde redes neuronales tienen una gran injerencia. Podemos hablar de modelado de procesos y control, reconocimiento de objetivos, diagnóstico médico, reconocimiento de voz, procesamiento y reconocimiento en imágenes, ¿verdad? Predicciones financieras, detección de fraude, búsquedas inteligentes. A ver, ejemplos de estos hay muchísimos. Por ejemplo, los autos, los self-driving cars, bueno, tienen modelos de IA
muchos son redes neuronales, los cuales va analizando, por ejemplo, la velocidad a la que va el auto, si tiene que doblar o no, según todas esas condiciones, y puede decidir si tiene que frenar, si puede avanzar, si necesita estacionarse al costado, o tal vez si necesita o necesita rebasar a otro vehículo, etc. Hay muchísimas aplicaciones hoy en día que ustedes las están usando y, por ejemplo, no saben qué está ocurriendo por detrás. Como por ejemplo lo que es todo lo que es reconocimiento de voz, que es para, por ejemplo, detectar instrucciones, lo que hace Alexa, lo que hace el asistente de Google, lo que hace Siri. Bueno, todo por detrás, al fin y al cabo, tiene un modelo de IA, muchos basados en redes neuronales, otros combinados en diferentes modelos, arquitecturas de diferente profundidad, etcétera, acerca de esta tecnología que surgió a partir ni más ni menos de que de la inspiración que fue la neurona. Esto ya lo vieron, ya me dijeron que lo vieron un poquito con el profesor, que es cómo funciona una neurona, que recibe impulsos eléctricos a través de las dendritas, que son las entradas. ¿Ah? Tenemos un cuerpo de la neurona que se llama el soma, que ni más ni menos hace un procesamiento de las señales que entran por las dendritas, básicamente el procesamiento de la señal eléctrica, porque recuerden que el cerebro lo que tiene son impulsos eléctricos que se transfieren de un lugar a otro, y en este caso es todos esos impulsos eléctricos se procesan en el soma y son transferidos por el axón hasta la sinapsis, donde las sinapsis serían las salidas de una neurona. Este modelo tan sencillo y la conjunción de un montón de estas neuronas es lo que termina generando el comportamiento, las capacidades de que hoy por hoy todavía no se pueden llegar a descubrir cómo funciona al 100% el cerebro humano. Se tienen nociones de gran parte, sí puede ser, pero la interacción de las partes genera mucho más que lo que sería, o sea, el todo que se genera por la interacción entre las neuronas es mucho más que la suma de cada una de sus partes. ¿Ah? Entonces, ¿cómo llevamos esto a lo que sería el modelo de red artificial? Si tomamos en cuenta, a ver, déjenme ver si está el puntero, bien. Si tomamos en cuenta lo que es la biología y el modelo artificial, el soma sería un nodo dentro del modelo artificial. Las dendritas son las entradas, la sinapsis es la interconexión de pesos y el axón sería la salida, en este caso, de este pequeño modelo, como ya me estuvieron nombrando, que ya lo vieron un poco con el profesor Mario Figueroa, que representa lo que fue el modelo básico, el modelo inicial de una red neuronal. Todavía no se la llamaba red neuronal porque como era solo un elemento, entonces ya no es una red, es solo el primer elemento. Esto, ¿alguien sabe cómo se llamó este modelo? ¿Nadie? Seguro, estoy segurísimo que el profesor Mario Figueroa lo dijo. ¿Cómo se llama este modelo? Perceptron, pues simple puede ser. Exacto. El modelo de perceptrón simple. ¿Por qué? Porque ni más ni menos el modelo de perceptrón le llamaron así porque tomando en cuenta de que la célula, la neurona, no hace nada más que percibir entradas, procesarlas y
tener una salida. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, perdón, vamos de nuevo a presentación completa. Entonces, ¿cuáles son los componentes principales de una red neuronal? ¿Qué vieron con el profesor Figueroa? Acá, como podemos ver, una red neuronal, ¿por qué? Porque cada una de acá, de estos elementos, sería una neurona y la interrelación entre todas genera una red. ¿Qué vieron con el profesor acerca de esto? ¿Les describió las partes de lo que es una red neuronal? No, profe. Así no. Bien, No. ok. Entonces, partiendo por lo fundamental, que es el perceptrón y que sería una neurona solita, sería cada uno de estos elementos que vemos acá. ¿Ah? Una red está compuesta por, primero, una topología. ¿Mm? ¿Cuál sería la topología de esta red? Ustedes cuando vean la manera en cómo se conectan, cómo van las flechitas, ya le estás indicando el tipo de red o topología que tiene la red neuronal. En este caso, la red tipo feedforward es una red en la cual el procesamiento de la información, o sea, los datos de entrada, como pueden ver acá, ingresan y siempre va todo hacia adelante, ¿ah? Hasta llegar hasta el final. O sea, los datos que vienen acá, ocurre un procesamiento, cada una procesa algo y manda una salida, pero siempre es de lo que se llama esto, que es una capa, donde está compuesta por n cantidad de neuronas, hasta la siguiente capa. ¿Ah? Y así, acá puede tener muchas capas hasta llegar a la capa de salida. Todas estas capas intermedias se le llaman capas ocultas. Y una vez que pasa por todas las capas ocultas, termina llegando a la capa de salida, que es la salida completa de su red neuronal. Entonces, cuando ustedes, y esto acuérdense para toda la vida, cuando escuchen que es un modelo tipo feed forward, se trata inmediatamente de datos que entran y ustedes tienen una salida. No hay información que vaya hacia atrás. Por el contrario, el modelo tipo recurrente es un modelo en el cual existen conexiones hacia atrás y hacia los costados. O sea, interconectan la propia neurona con neuronas de la misma, o sea, del mismo nivel, de la misma capa, o con neuronas de capas anteriores. ¿Ah? Acá no está representado, obviamente, pero en definitiva sería, si tuviéramos una recurrente, podría volver de acá para acá, de acá hasta la primera, de acá hacia atrás, etc. La combinación de hacia dónde fluye la información quiere decir que no solo va hacia adelante, sino que regresa. ¿Se entiende? Ese se llaman modelos recurrentes. Esos modelos recurrentes hoy son extremadamente utilizados para lo que es procesamiento de información que son del tipo serie, de tiempo. Después vamos a ver un poquito más sobre esos tipos de redes, pero pensemos que, por ejemplo, si ustedes cuando van escribiendo y la siguiente frase o la siguiente palabra que le puede recomendar, por ejemplo, el predictor de su celular, bueno, eso es, ahí está corriendo, ahí podría estar corriendo una red neuronal de tipo recurrente, que en este caso, ¿qué es lo que haría? Va guardando información de, por ejemplo, diría hola, sería la primera palabra de salida, supongamos. La siguiente podría ser buen, y la red sola
le puede predecir que la siguiente podría ser buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora. ¿Por qué? Porque la información esa de salida fue entrando y fue diciendo, fue acotando cuál podría ser la respuesta que sigue, en la cual termina recomendando el predictor. Entonces, estos modelos recurrentes son, como le digo, para cuando uno tiene un problema donde tiene lo que se llaman serie de tiempo. No es lo mismo que ustedes tengan una frase toda armada, que tiene coherencia y las palabras tienen digamos, un orden, que si ustedes le dan todas combinadas la misma frase, si ustedes vienen todas, las mezclan y se le intentan dar a alguien, no va a entender hasta que las ordene. Bueno, el orden es importante. Entonces, esos son problemas que llaman problemas de series de tiempo, donde el orden juega un papel muy importante en lo que es la respuesta que uno espera. Y finalmente tenemos lo que se llama el single layer, que son modelos bien sencillos donde uno puede tener una capa de entrada y directamente una capa de salida. No tiene más. Es el single layer, es el perceptrón simple, por ejemplo. ¿Se entiende? Profe, la topología recurrente sería, entonces se la utilizaría en las redes neuronales, las multicapa. No, que sea ¿No? multicapa no quiere decir que sea recurrente. Este es multicapa porque tiene muchas capas. Acá Claro. tiene, por ejemplo, un entremedio. Podría tener 2 o 3 más. A lo que se refiere, recuerden, si es feed forward o recurrente, es si la información siempre va hacia adelante sin volver en ningún punto hacia atrás, ese es feed forward. Cuando es recurrente es porque hay conexión de una capa posterior con su capa anterior o con neuronas de las mismas capas. Más adelante Ok. tengo un grafiquito para eso. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Se entendió lo que estas son? Esta es la estructura básica de cualquier modelo de red, donde tenemos entradas con su capa de entrada que normalmente genera una transformación de los datos de entrada, sus capas ocultas que son muchas, dependiendo de la cantidad de capas ocultas que tenga, es lo que uno le llama redes neuronales profundas. Normalmente hablamos de redes neuronales profundas cuando hablamos que tiene algo así como 10 capas o más. Normalmente una red común no va a tener 3, 5 capas cuanto mucho. Cuando ya uno está hablando tal vez de 5 capas, 5 o 6 capas, ya está entrando en el ámbito de lo que llaman redes profundas y tal vez lo que a veces escucharon como deep learning. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda respecto de esto? Si no, lo puedo volver a explicar. Profe, con que haya una vuelta de información hacia atrás ya la hace recurrente a la topología. Sí, Ok. sí. Una sola conexión que no vaya siempre hacia adelante, es más, que vaya entre una capa y otra, ya la hace recurrente, porque ya la información no fue hacia adelante, sino que tuvo una vuelta hasta dentro de la misma capa. Profesor, Sí. una preguntita. Y en el caso de la capa oculta o las capas ocultas, Sí. entiendo que son funciones, ¿verdad? Eh, puede ser que los valores, digamos, que van hacia atrás son los resultados que se van obteniendo entre cada una de esas capas ocultas. ¿Puede llegar a una Sí, capa de entrada, digamos? ¿Puede validar como ese sí. valor como si se validara de nuevo? Ah, bien. Podría sin ningún problema. Yo pensaba en un ejemplo, ¿no? El de una palabra. Ujú. Digamos, esa palabra, una vez que la analiza, quizás puede definir el contexto y volver a hacer, digamos, que vuelva a ingresar nuevamente a partir de esa intención, digamos, o de ese Claro, contexto. ¿Puede ser? exacto. Bien. Básicamente pasa eso.
una frase a medida que se va armando va generando un contexto. Y la información que vuelve condensa ese contexto en las diferentes señales que están volviendo la capa previa. Con ese contexto y esas señales que vuelven a esa capa previa, esa capa puede ir determinando cuál es la siguiente palabra que puede estar o que debería estar brindando. Esa parte ya la van a entender un poquito más cuando ya avancemos y veamos cómo es que aprende una red neuronal. Perdón, pasé. ¿Hay alguna otra duda más? ¿No? Bueno, buenísimo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Aprendizajes. Las redes neuronales, como dijimos, tienen la capacidad de aprender algo, ¿no? Algo para las cuales se las fue entrenando, para las cuales se las diseñó. Y normalmente una red neuronal apunta a un solo problema. Uno no puede utilizar una red neuronal que sirva para, por ejemplo, predecir palabras que después te prediga números. No. Uno no puede utilizar una red neuronal que te distinga, no sé, bananas, no sé, maduras de las que están verdes respecto a el problema para determinar si es un perro o un gato el animal que está intentando ver. Entonces, volviendo al tema de cómo aprende una red, ustedes ya vieron, porque el profesor ya se los dijo, hay 3 categorías de manera como una red aprende: supervisada, no supervisada y por refuerzo. Y para hacerlo rápido, recordemos que el modelo supervisado es cuando ustedes tienen un conjunto de entradas, la red les va a dar una salida y ustedes saben exactamente cuál es la salida esperada. Entonces, la red puede ejecutar un proceso diciendo que supongamos que era una red que me tenía que determinar el precio de una vivienda según la cantidad de baños, metros cuadrados, etcétera, etcétera, por características de una casa. Y supónganse que ustedes dijeron, bueno, pusieron las características de una casa y ustedes sabían que el valor de esa casa era de, voy a poner un número solo por el número, era de 10, o un ranking de 10, digamos, y la red, porque imagínense, es como un bebé que cuando arranca su aprendizaje no entiende nada, porque nunca vio esto antes, entonces vino, procesó lo que tenía que procesar y le dio 3. Ese 3 que le dio acá, y ustedes le dicen, no, yo quería 10 y vos me diste 3. La diferencia de eso, o sea que son 7, es 7 en la unidad, o sea, o en la magnitud, en la cual vos tenés que ajustarte. Es como decir, vos tenías que llegar hasta 10, pero llegaste hasta 3, entonces hace algo. Ese algo es el proceso de entrenamiento con el cual va a terminar corriendo esa salida para que la próxima vez que venga, por ejemplo, esa misma casa o una casa con características similares, no te diga 2 ni 1, porque su valor era cercano al 10, tal vez te diga 9, lo cual eso ya está bien. Entonces, eso de tener un valor ya concreto, el 10 esperado, y poder decirle a la red, te equivocaste en tanto, en esta magnitud, es lo que se llama entrenamiento supervisado. Yo le puedo decir a la red en qué magnitud se equivocó. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. El no supervisado, por el contrario, es, yo no sé cuál es la salida esperada. Entonces lo que hago es que dejo que la red
procese y por sus propios medios cuál podría ser una respuesta. Por ejemplo, si ustedes dijeran un método no supervisado sería el que, supongamos que yo les daría a ustedes 10 cosas, las cuales 3 tengan un color 1, otras tengan un color 2 y otras tengan un color 3, ¿no? Supónganse rojo, azul y verde. O sea, 3 objetos rojos, 3 objetos verdes, 3 objetos azules. Y yo le digo, bueno, le paso eso a la red y le digo, tu objetivo es separármelos en colores a la red. Bueno, no le digo qué color estoy buscando, sino que la red sola tiene que lograr determinar estos colores o estos 3 objetos que tienen el mismo color van a formar parte del grupo 1, que puede ser el verde. Estos otros 3 van a formar parte del grupo 2, que puede ser el rojo, y estos 3 van a jugar parte del grupo 3, que puede ser el azul. Cuando ustedes tiren de nuevo el proceso, puede ser que digan, agarren y la respuesta de esa red sea que el grupo 1 sean todos los azules, el grupo 2 todos los verdes y el grupo 3 todos los rojos. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cómo llamó a los grupos? Nada más. Encontró las características de color que eran parecidas, fantástico, las encontró bien porque no las mezcló, no mezcló verde con rojo ni con azules, sino que únicamente agarró y dijo, bueno, todas estas son azules, todas estas son rojos y todas estas son verdes en una primera vez. En otra vez, otra red, que le tiraste lo mismo, te las marcó con otro nombre de grupo, pero es porque simple y llanamente vos no le dijiste, estas son rojas, estas son azules y estas son verdes. ¿Por qué? Porque buscó cuáles son las características comunes, en este caso el color, y a través de eso los separó en grupos. No les importa cómo se llama el grupo. ¿Ah? Para nosotros es fácil interpretar, eran todas verdes, estos 3 eran verdes, estos 3 eran rojos y estos 3 eran azules. Bueno, no, para la red no. La red tuvo que encontrar ese patrón y decir, los agrupo a estos 3 acá, estos 3 allá y estos 3 allá. ¿Por qué? Porque tenían características similares. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí. Sí. Y por refuerzo es otro método, ese utilizado mucho en sistemas dinámicos, o sea, o en sistemas donde el contexto cambia mucho, donde a la red lo que yo le voy diciendo es si hizo bien o se hizo mal. No le digo en qué magnitud se equivocó, porque tal vez ni yo mismo lo sepa. Solo le advierto de que hizo mal porque, no sé, porque chocó. Si fuera un auto, por ejemplo, pensemos en esto, era una red que por refuerzo, y este es un simulador, tenía que aprender a girar a la izquierda. Solo pensemos en eso, en girar a la izquierda. Y viene, y el auto avanza, y la red hace que al 100% el auto gire hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a venir y va a chocar contra la pared porque dobló al 100% y chocó. Y como chocó, a la red le decís, hiciste mal. Pero no le decís en qué magnitud debería haber doblado. Solo le decís, hiciste mal. Después, cuando viene, dobla tal vez un poquito menos, choca, le decís, también hiciste mal, pero como tal vez avanzó un poco más en distancia, ese de que avanzó un poquito más en distancia es un indicio de que le fue mejor. Entonces dice, ok, la red sola entiende que tiene que doblar menos y así un montón de veces hasta que la red va entendiendo por refuerzo, porque solo le estoy diciendo hiciste bien o hiciste mal, y solo tiene un cierto indicio de hacia dónde tiene que ir,
es como va aprendiendo cuál es el comportamiento esperado. Como le digo, un simulador de autos, o sea, de un vehículo que tiene que doblar, bueno, según la velocidad a la que va, según la curva, etcétera, por refuerzo es, por ejemplo, qué tanto llega, supóngase que será un camino de 3 curvas, bueno, comienza con un score 0 como si fuera un jueguito, a medida que va avanzando, pega la doblada, choca y va a tener un score. Si sigue avanzando, dobla para otro lado, va a tener otro score. Y así va a ir determinando cuál es el mejor score y va a ir ajustándose solo, ¿no? El refuerzo sería ahí que le digo, no, chocaste, hiciste mal, no llegaste hasta el final. Bueno, solo va a entender, ok, acá llegué un poquito más lejos, tuve un score más grande, entonces quiere decir que por ahí va la mano. ¿Me entienden? Pero no le estoy diciendo, no, ¿sabes qué? Doblaste el 100% cuando realmente deberías haber doblado en un 10% nada más. Esa diferencia es la que tenés que corregir. Bueno, eso sería el supervisado. El por refuerzo no, solo estoy diciendo estás haciendo bien o está haciendo mal, y la red puede obtener algún que otro valor de entrada, como por ejemplo les daba el score, para más o menos determinar cuál podría haber llegado a ser una buena decisión la que está tomando. ¿Se entendió el entrenamiento por refuerzo? Sí, profe. Bien. Profe, ¿este aprendizaje sería un proceso más largo que los otros tipos de aprendizaje? Normalmente sí, porque en el supervisado, imagínate que vos tenés exactamente en cuánto le estás errando. Entonces ya tenés como que menos vuelta de aprendizaje que hacer para ajustarte. ¿Me entendéis? Es la diferencia en que yo te diga a vos, parate en este punto y tira una piedra y tenés un agujerito en donde, o un círculo donde vos tenés que ponerlo más al centro. Si vos estás viendo, vos tirás la primera piedra y vos ves que llegó cerca del círculo, entonces vos decís, llegó cerca del círculo, parece que faltó como un par de centímetros, entonces sé que tengo que tirarlo un poquito más fuerte. O sea, vos estás midiendo implícitamente la distancia entre el círculo, o sea, el centro del círculo, y la piedra donde vos tiraste antes. Entonces te ajustás. Por refuerzo sería que yo te dijera, bueno, tira la piedra y yo te puse una venda. ¿Me entendés? Yo Sí, te puse una venda en los ojos y yo te digo, tira la piedra. Y vos tiraste para el otro lado y te dije, no, tenés 0, porque tiraste para allá. Y tiraste un poquito inclinado para allá y le digo, bueno, mirá, tenés 2 puntos. Suponete que sean 100 puntos. Bueno, entonces ya no es para atrás, sino es un poquito para adelante. Y ahí vos vas tanteando, tirando muchas veces hasta que más o menos vas encontrando hacia dónde tenés que ir. Uno diría, che, pero el supervisado te va a llevar siempre mucho más rápido. Sí, es cierto, pero ¿qué es lo que pasa? No siempre uno tiene cuál es la salida esperada. Como te digo, por ejemplo, si decís el doblar, no siempre tenés la información de cuánto es lo que tiene que mover el manubrio o el volante para, para poder doblar de la manera óptima. Es más, si ustedes se dan cuenta, para los que manejan, uno no siempre dobla de la misma manera. A veces se abre más, a veces se abre menos, y a veces uno va así según qué cantidad de experiencia tenga manejando, va pudiendo solventar diferentes cosas. Bueno, ahí nadie te dijo, che, estás doblando mucho, estás doblando poco, sino que lo que está ocurriendo es, vos estás viendo la situación, estás viendo a qué velocidad venís, estás viendo otro tráfico que está pasando, entonces a raíz de todo eso vas ajustándote. Y normalmente por refuerzo es un entrenamiento continuo. Vienen, te ponen en situación y bueno, te comenzás a entrenar y bueno, hasta que más o menos encontrás que, que estás, como uno diría, estoy más o menos ducho para manejar. Bueno, eso es lo que ocurre por refuerzo. Cuando uno maneja, aprende a manejar, por ejemplo, lo hace por refuerzo.
Profe, justo le iba a preguntar si ese ajuste del no supervisado puede ser con refuerzo o es uno a la Es vez. que justamente el no supervisado tiene otra aplicación muy específica para para problemas, para encontrar patrones. Ok. Es como que también el tipo de entrenamiento se adecua o no a diferentes tipos de problemas. Por eso también hay, ahora estamos viendo una clasificación muy pequeña de lo que son las topologías de red y los métodos de entrenamiento. Pero realmente la clase de problemas a aplicarlo te va a ir determinando si utilizas una topología feed-forward, si utilizas no supervisado o si usas una recurrente con refuerzo. ¿Se Claro, entiende? sí. Esa clase de combinación te la determina el problema. Ok. Gracias, profe. De nada. Y bueno, y finalmente otra característica muy particular y es importante saber es lo que se llama la función de activación. Cada capa y cada neurona tiene una función de activación. Lo más común es que por capa haya una función de activación. ¿Ah? ¿Vieron algo sobre esto? Lo que es una función de activación y cuáles eran, Que yo recuerde, no, profe. ¿no? ¿Nadie? Simplemente nos mostró más o menos cuáles eran, pero no las vimos muy en profundidad, profe. Sí. Ok. Bueno, Solo mencionó que eran lineales, senoidales. Eran 4, no me acuerdo Escalón cuál eran. también. Las otras 2. ok. ¿De escalón? Sí. Bueno, ya vamos a ver un poquito más de eso. Pero ustedes piensen lo siguiente, y esto es importante que ustedes lo sepan. Cada capa normalmente tiene un tipo de función de activación. Por ejemplo, pueden tener esta capa con la función de activación sigmoidal, esta con la función ReLU y esta última, por ejemplo, de nuevo con la sigmoidal. Pueden tener todas las capas con un solo tipo. Por ejemplo, todas sigmoidales. Sigmoidal, sigmoidal, sigmoidal. O todas lineal, lineal, lineal. Y así sucesivamente. Pero yo nunca he visto, la verdad, nunca he visto que hayan dentro de una misma capa diferentes tipos de funciones de activación, como por decirle, estas tres primeras van a tener ReLU y las siguientes van a ser sigmoidal, por ejemplo. Las siguientes tres van a ser sigmoidal. No, eso no lo he visto nunca. De poder, uno podría programarlo así, pero no le vería funcionalidad. ¿Por qué? Porque imagínense que cada capa lo que hace es intenta procesar los datos de alguna manera. Y si tenés una capa que procesa una parte de una manera y otros datos de otra manera, sería medio extraño. No digo que no se pueda, pero no sé qué beneficios tendría. Con la mano al corazón, no sé si tendría algún beneficio. Creería que más que todo traería problemas. El mismo proceso de entrenamiento es bien diferente si es una ReLU, si es una TANSIG o una sigmoidal. Así que sería muy complejo y no sé qué ventajas tendría. Por lo menos yo ahora no le ventaja. Y para terminar esta primera pequeña parte, hablando de lo que sería un poco más de las topologías, acá podemos ver lo que serían diferentes topologías, ¿no? Y también con diferentes tipos de neuronas. Hasta ahora como que hemos nombrado un solo tipo de neurona, que es la neurona basada en el perceptrón, pero hay otros tipos de neurona con otra forma, no solo esta forma, esto es a lo que voy, no es solo esta forma,
sino que pueden tener otra estructura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno, esta sería la del perceptrón simple, donde tenemos entradas y tenemos una salida, ¿ah? Que es el Simple Layer Perceptron, ni más ni menos. Multilayer Perceptron sería el tipo de red que ya ustedes conocen, que era la que yo les mostré hasta ahora, que es la Feedforward. Una red Feedforward también es conocida como Multilayer Perceptron. La red recurrente, que era la que nombramos, donde tenemos entradas, salidas, y no sé si ven ahí, tenemos algunos loops, lo están haciendo sobre la misma neurona, pero pueden volver de una neurona hacia la de atrás, así, de alguna manera. Redes tipos LSTM, las LSTM tienen otra forma completamente diferente, la unidad, lo que sería el perceptrón ya no es un perceptrón, tiene otra estructura, y las redes de Hotfield también tienen otra neurona. Hoy existen en lo que son las redes LSTM, su estructura se la conoce como célula y la neurona es capaz de tener memoria. Básicamente tiene memoria, tiene un estado y a medida que va pasando el tiempo, o sea, a medida que van pasando los datos, sus estados internos se van actualizando. En cambio, en estos modelos no tiene estado, solo entra el dato, procesa y pasa a la siguiente capa. O en esta también, en la recurrente estas también, muchas agarran, procesan y mandan la salida. Uno puede llegar a decir que se recuerda el estado de la recurrente porque las LSTM son un caso particular de las recurrentes, donde estas vuelven hacia atrás y ahí esa vuelta hacia atrás es como si fuera la memoria del estado. Cuando pasa al siguiente estado va cambiando y la información que vuelve hacia atrás es otra. Bueno, en este caso, las LSTM tienen otras características también particulares acerca de lo que es el olvido, cómo se genera, tiene una estructura más compleja, pero tiene muchísimas aplicaciones, es un tipo de red muy potente. Y acá no está, pero el tipo de red que nosotros vamos a ver y vamos a estudiar tal vez con un poco más de aplicación, se llaman las redes convolucionales. Son otro tipo de redes, tienen otra estructura donde una capa está representada por un conjunto de capas de neuronas donde su procesamiento es otro, completamente diferente, no es como el perceptrón simple. Bueno, ese tipo de redes convolucionales, están exclusivamente desarrolladas para intentar imitar lo que es el sistema de visión del humano. Cómo es capaz de el humano captar, o sea, a través de sus ojos, los estímulos de la luz, procesarlos, termina llegando a lo que sería el córtex cerebral, y a través del córtex cerebral uno puede distinguir qué es lo que está viendo, entre comillas. Vamos a ver ese tipo de modelo. ¿Por qué? Porque el práctico que vamos a hacer, o las prácticas que vienen, que es el trabajo práctico que ustedes van a tener que defender, van a tener que construir un modelo de red convolucional, que son redes profundas, que pueda ser capaz de reconocer imágenes. Por ejemplo, no sé, reconocer tipos de animales, reconocer tipos de flores, reconocer tipos de, no sé, de pájaros, etc. ¿Estamos? ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió? Le estoy adelantando un poco de lo que sería lo que esperan ustedes hacer como lo que fue en su momento para sistemas expertos, tenían que hacer el chatbot, y para lógica difusa tenían que hacer un ejemplito de lógica difusa. Bueno, para esta parte de redes neuronales, lo que van a tener que construir va a ser una red neuronal tipo convolucional
que es un tipo especial para lo que es procesamiento de imágenes. Es una de las principales herramientas hoy en día de lo que se llama visión computacional. ¿Estamos? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Profe, Sí, sí. profe, yo tengo una duda respecto a la topología y el tipo de aprendizaje. Diga. Estaba pensando, me confundí un poco respecto a si el tipo de aprendizaje no se lo ve reflejado gráficamente, ¿verdad? Porque yo me había confundido, creía que se veía reflejado con el bucle, por ejemplo, en No, en sí, la red recurrente o con el sentido que va de adelante hacia atrás. En ese claro. sentido, creía yo, por ejemplo, que las capas Perceptron, que dice multilayer, no admitían aprendizaje porque no tenían ese retroceso, pero no me quedó muy claro eso. Claro, no. Son cosas diferentes. Si querés, lo vemos para acá. Sí, Básicamente, lo que tenés que pensar es, y creo que acá, primero que todo, lo que tenemos que hablar es, el profesor ya les explicó lo que sería cómo aprende una red o no. Si no les explicó, les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo aprende una red? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es para una red aprender? Piensen en los componentes que tienen a mano y de ahí vamos avanzando. Puede ser, profe, el feedback que va haciendo con los valores que va obteniendo. Entonces, a ver, una función en realidad va obteniendo un valor. Pero ese Ajá, valor, en ese momento del tiempo, tenía, a ver, ese número, por decirlo de alguna forma, tenía un valor, un peso. Pero ese sí. peso va variando a medida que va trascendiendo el tiempo. Entonces, como que esa función va haciendo de que esos valores vayan modificando los mismos valores de la función. No sé si me... O Entiendo. sea, se va retroalimentando, se va moviendo en el tiempo, como si fuera un vector, digamos. Va cambiando el comportamiento. Bien, esperen, hagamos una cosa. Para responder las preguntas que acá en este caso era, Brian era, sí, profe. ¿sí? Bien, que Brian me consultó y para que ustedes también vayan generando su propio conocimiento es, primero que todo, es lo que, cuando hablamos de topología, hablamos de la manera en cómo se interconectan las neuronas. Cuando hablamos de feed forward, es siempre una neurona de una capa anterior se va a conectar con la posterior, ¿ah? Y si hablamos que es full connected o densa, uno cuando habla de una capa densa o full connected, quiere decir que una neurona, por ejemplo esta, se va a conectar con todas las neuronas de la capa siguiente. Hay modelos en los que no necesariamente una neurona se conecta con todas las neuronas de adelante, pero por ahora pensemos que siempre nos vamos a encontrar con modelos de arquitectura donde feed forward quiere decir ni más ni menos que información que entra y siempre va a ir de un paso anterior a un paso siguiente, o sea, de una capa anterior a una siguiente sin volver. Y recurrente quiere decir que puede volver. Ahora, a lo que se refiere al aprendizaje, puede ser recurrente o feed forward, pero la manera en cómo va a aprender es lo que cambia. ¿Cambia en qué? En que si tengo el dato para comparar, por ejemplo, o no mi salida. Esta es la salida de la red y yo voy a tener una salida esperada, como yo le decía, el ranking 10 de la casa porque era el mejor tipo de casa y me dijo la red, la clasifico como 3 y ahí vos le decís, no, está mal, la diferencia entre 3 y 10 es 7, entonces aprender red
de alguna manera aprendé y corregite de tal manera que la próxima vez que te entren datos, estos datos, vos me digas 10 o lo más cercano a 10. Yo agarré un conjunto de datos, supongo que eran 4 datos, que eran la descripción de la casa. La metí, yo esperaba que me dé 10 y me dio 3. La diferencia, yo le dije, es 7, corregite en 7 red. Bueno, ese de corregite en 7 red quiere decir que le estás haciendo un aprendizaje supervisado, porque le estás diciendo exactamente en qué magnitud se está equivocando. Por el contrario, cuando vos no le decís nada, o sea, le decís, red, hacé tu trabajo para encontrarme estos patrones, bueno, ese es no supervisado. No hay ningún cálculo de la diferencia entre esto y aquello, como le puse en el caso de supervisado. Y por refuerzo, lo único que le digo a la red, le doy el indicio de si está haciendo bien o está haciendo mal su trabajo. No, nada más. Y eso es independiente a si la arquitectura es feed forward, que es todo hacia adelante, o si es recurrente, o si es single layer, o si, por ejemplo, no es full connected, como le decía. O sea, es independiente. Son diferentes aspectos a tener en cuenta dentro de la red neuronal. No sé si quedó un poquito claro, Brian. Sí, sí, profe, ahí la entendí. Muchas gracias. Ok, no, de nada, lo saben. Por favor, pregunten. No hay pregunta que sea tonta o que se sobreentiende ni nada. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? No existe eso acá. Nos quedan 15 minutos. Me hubiera gustado ahondar un poquito más un par de cosas, pero quiero mostrarle un ejemplo para que ustedes puedan ir jugando en sus casas. Pero antes de terminar, quiero decirle estos. La red, ¿qué es lo que tiene? Como dijimos, tiene entradas, tiene neuronas y tiene conexiones, ¿no? De una neurona a otra. Esta conexión de una neurona a otra tiene lo que se llama un peso, un weight, un W, que si, supongo que el profesor se los dijo, si vemos esta representación, serían estos que está acá. O sea, la conexión entre el dato de entrada y la neurona, y si fuera esta una neurona y esta otra neurona, lo mismo, esta conexión tiene un peso, un W. Entonces, ¿cómo procesa la información una neurona? Una neurona artificial estoy hablando, ¿no? ¿Qué es? Hace el dato 1 por el peso 1 y ese me da un resultado. El dato 2 por el peso 2 y me da un resultado. Y así todo es el proceso. Entonces hace todas las entradas por cada uno de sus pesos, todo eso se suma. Ese valor que se sumó se pasa a una función de transferencia y la función de transferencia termina convirtiendo ese valor, que era el resultado de la multiplicación del peso por el dato, las termina convirtiendo en otra cosa y eso es la salida de la neurona. Esto, y aquí quiero que ustedes vean si me pueden responder, veamos qué tan atentos estuvieron. ¿Qué es lo que ustedes pueden tocar para decir cómo hago que este modelo aprenda? Acá dijimos teníamos 10, o sea, tenía que darme 10 y me dio 3, ese 7. ¿Qué es lo que yo puedo tocar para decir ajustate modelo en 7? ¿Dónde pueden tocar Los ustedes? pesos. Los W, claro, los pesos. Exacto, los pesos. El sesgo, sí. Entonces, y él, bueno, también tiene, que no está marcado acá, hay lo que se llama el bias Un o el sesgo. sesgo. Exacto. Lo que ustedes pueden, o cada vez que ustedes piensen en qué es lo que estoy haciendo cuando digo estoy entrenando la red, lo que estoy haciendo es modificando estos pesos. ¿Estamos?
El cómo lo modifico estos pesos son los diferentes métodos de aprendizaje. ¿Mm? Y esto no resulta ni nada más que nada menos de multiplicación de matrices. Así que espero que se acuerden de sus profesores de, supongo que de álgebra y de análisis, cuando les enseñaban matrices. Bueno, y usted dice, ¿para qué voy a aprender matrices? ¿Para qué sirve esto? Bueno, lo fundamental, el 1 más 1 en redes neuronales es manejo de matrices, operaciones con matrices. Así que ya saben. Espero que recuerden cómo se hace eso, porque es esto lo que ocurre. En definitiva, si lo bajamos a lo más esencial que existe, el procesamiento en una neurona, y si esto lo multiplicamos poniendo más neuronas y todo eso, no es ni más ni menos que multiplicaciones de matrices, operaciones con matrices. Bueno, por acá cerraríamos la parte de este repaso, pero no me quiero ir sin antes mostrarle algo que ustedes pueden haciendo en sus casas. Esto es lo que se llama el playground de TensorFlow. TensorFlow es hoy uno de los frameworks más grandes que hay para lo que es desarrollo de modelos de IA, particularmente redes neuronales, ¿no? Igual que PyTorch y está CRN de Windows, hay varias plataformas, pero TensorFlow y, por ejemplo, PyTorch son dos de las más grandes que existen hoy. O sea, las más utilizadas están estas dos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Básicamente es un pequeño simulador de red en la cual ustedes pueden tocar los diferentes parámetros, como que estos son los datos de entrada, o sea, tienen un X1 y un X2, como pueden ver son puntos en el espacio, perdón, son puntos en el plano, no en el espacio, porque la tercera dimensión que tienen es el color. Vieron que tienen naranjitas y azules. Bueno, pero en definitiva los datos de entrada son si es X o Y, y en este caso le puso X1 y X2, podrían ser cualquiera de estos dos, póngale X1 a este y X2 a esto. Y básicamente el problema, este es un problema, acá uno lo setea de tipo clasificación. ¿Qué quiere decir que sea de clasificación? Bueno, no más ni menos que estás necesitando construir un modelo de red neuronal que sea capaz de separarte los puntitos naranja de los azules. ¿Sí? ¿Se entendió el problema? Sí. Bien, ¿qué es lo que tienen acá para jugar? Bueno, por un lado, la cantidad de neuronas. Acá están poniendo que tienen dos capas ocultas. Esta es la capa de salida, ya está, es una sola. Pero tienen dos capas ocultas. Ustedes pueden sacarla, ponerla, agregar más capas, reducir capas. Pueden agregar cantidad de neuronas. Agregan las que ustedes quieran. Y básicamente cuando lo ejecuta, acá están poniendo que la función de activación, y estas son las funciones de activación en todas las capas ocultas, es tipo Tansig, pueden cambiarla por relo, simoidal, lineal, la que ustedes prefieran. Y aquí hay otros parámetros que se llaman regularización, lo vamos a ver después. Y acá tenemos lo que se llama learning rate, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, y que se trata de en qué medida, digamos, va a ir aprendiendo la red. En este caso es un pequeño pasito, o sea que de a muy poquitito va a ir aprendiendo la red. O sea, por cada vuelta que procese la información, corrija y vaya a aprender, va a aprender un poquitito. Bien, no voy a explicar mucho más, sino que quiero que lo vean al ejercicio
¿Y qué es lo que pasó ahí? ¿Qué están viendo? ¿Alguien me puede explicar más o menos qué pasó? Sí, que el valor no es lineal ahora, sino que fue la combinación, digamos, de la función x cuadrado con y cuadrado. No, sí. O sea, es una función que ahora, digamos, ya, digamos, no separa, digamos, de manera lineal un conjunto hacia un lado hacia el otro, sino que combina, digamos, una función lineal con una cuadrática. ¿Puede ser? Exacto. O dos cuadráticas. Realmente son dos cuadráticas, sí. ¿Alguien está O de sea, acuerdo sería y cuadrado con x cuadrado. Exacto. ¿Está claro para el resto qué es lo que pasó? No, No, profe, yo profe. no entiendo. Bueno, lo pongamos más simple. Esta red con esta cantidad de neuronas en la capa oculta y 2 de salida fue capaz de distinguir, por un lado, los conjuntos azules de los conjuntos naranjas. ¿Cómo lo hizo? Pensemos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una sola neurona, y si pensamos la forma matemática que tiene la neurona, tiene la forma de una recta. O sea, ustedes piensen lo siguiente, cuando ustedes están poniendo una neurona, ¿no? Y vamos con una función de activación lineal, vamos con algo sencillo. Una función de activación lineal, básicamente estás trazando una recta en el espacio. ¿Cómo está trazada la recta? Como se ve acá. Yo ahí que acabo de apretar, no sé si ven que hay una línea blanquita que atraviesa por acá más o menos, que separa naranja de azules. Así, sencillo. Separó Sí. naranja de azules. Y yo les preguntaría, ¿ustedes con esa forma pueden separar naranja de azules? O sea, hay No. una recta. Claro, no existe ninguna recta que sea capaz de dividir el espacio de tal manera que tenga naranja o azules. En este conjunto sí se puede. O sea, ustedes ejecutan este ejemplo y pudieron trazar una línea simple que separe naranja de azules, porque tenía esta forma muy sencilla. Pero en este problema no hay manera de que ustedes tracen, además van a ver que van a intentar girar de alguna manera, bueno, acá no se ve tanto, pero como pueden ver, tiene un error enorme. Acá te dice, el error es del 50%. ¿Ah? Básicamente que en el 50% de los casos no pudo determinar cuál era, es más, determinó de manera errada diciendo que era naranja cuando era azul y era azul cuando era naranja, que es una línea que trazó por acá. Cuando comenzaron a combinar y pusieron más, ahí trazaron dos líneas, una línea ahí y otra línea acá. Si ustedes ejecutan eso, también tiene problemas. ¿Por qué? Porque una divide así y la otra divide así. Pero cuando ustedes agregaron una tercera capa, o sea, una capa más, lograron realizar una combinación de diferentes planos, ¿sí? Lograron generar otro tipo de datos, otro tipo de manera de combinar. Y, por ejemplo, si uno traza una línea acá, una línea acá, una línea acá y otra línea acá e intersecta cada una de esas líneas, acá puede haber hecho, por ejemplo, como un cuadrado. Porque acuérdense, nuestra función de activación es lineal, es 100% lineal, solo son líneas cruzándose. En cambio, si cambiamos el tipo de función de activación de lineal, por ejemplo, a una sigmoidal o una tangente hiperbólica,
ahí sí la combinación lineal de esos dos elementos, al pasarla por una función no lineal, le da otro espacio. Y en este caso, lo que terminó construyéndose cuando usamos la tangente hiperbólica fue un espacio donde terminaron siendo dos, imagínense, campanas que se cruzaron. Y esas campanas que se cruzaron fueron las que pudieron determinar el espacio entre medio de las figuras. Es más, no sé si se dan cuenta de que es como si fuera, uno podría pasar, ahí hay una, lo que podríamos llegar a decir una parábola, si quieren verla, o sea, apuntando hacia abajo, y acá una línea. Con la combinación de esa, de la parábola que me hacía esto, o sea, esta, una parábola 1, y una prácticamente una línea, pero realmente tiene ahí una deformación, no sé si ven que hay una deformación rarita ahí, bueno, es que logramos resolver este problema complejo. ¿Y cómo hacen para este problema? La combinación de esa parábola más ninguna línea, no hay manera de resolver ese problema. Necesitan agregarle más complejidad. Y en este caso, por ejemplo, esta. Y todavía le sigue costando. Pondrían diferentes combinaciones. Acá lo que estamos haciendo es cambiando el tipo de entrada. Estamos agregando que un seno de x1, un seno de x2, x por x1, x2 perdón, x2 al cuadrado, x1 al cuadrado. Estamos agregando complejidad. Agregamos más neuronas acá. Pueden agregar más capas, etc. Yo les dejo a ustedes para que jueguen y van a ir viendo cómo la red en este caso va intentando ajustarse, entrenando para ver si logra separar ese espacio entre los azules y los naranjas. Le está costando, pero ahí va queriendo. No sé si ven cómo el espacio naranja ya se está dividiendo casi completamente del espacio azul. Bueno, y eso es lo mejor que llegó. Yo creo que está a punto de resolverlo. Bueno, ¿ve? Ahí lo resolvió. ¿Por qué? Porque es 0006, o sea, 006, el error. Y se dan cuenta, todos los naranjas, perdón, todos los azules están en un espacio azul, todos los naranjas están en un espacio naranja. Y de manera interactiva, acá pueden ver cuánto, o sea, mientras más grueso es cuánto aporta. ¿Cuánto va aportando ese dato de que sale de esa neurona a la siguiente? Todo esto después lo vamos a ver en mayor detalle. Ustedes van a entender qué es lo que está ocurriendo por detrás, por qué se da. No se enloquezcan ahora, pero sí me gustaría que entiendan algo. Este campo es enorme, hay muchísimo que aprender. Lamentablemente no vamos a llegar a ver casi nada de todo lo que hay, lamentablemente por falta de tiempo, pero bueno, me gustaría que ustedes intenten en sus casas, en algún momento que tengan, jueguen, entren a lo que es esto, que pongan así TensorFlow, Playground. No me acuerdo si en el aula estaba. Sí, creo que acá está. Acá está. Hay un enunciado que es para que ustedes jueguen con lo que es esto, el TensorFlow. Por favor, véanlo. Creo que ya está disponible. Bueno, yo ahora con la vista, ya después lo voy a revisar desde la vista de alumno. Pero la cuestión es, estaría bueno que entren, comiencen a jugar
y comiencen a entender qué es lo que está pasando con los diferentes modelos de redes neuronales. Acá, obviamente, acá hay una salvajada porque directamente apretamos un montón de capas y un montón de neuronas, pero como pueden ver, se puede resolver con menos. Se puede resolver con mucho menos. Obviamente, el espacio no es tan lindo mientras más neuronas agreguen y más capas, porque básicamente ustedes al agregar capas hacia adelante, lo que están haciendo es haciendo que la red tenga mayor margen para poder combinar salidas y respecto a las entradas. Miren, por ejemplo, esta solo separa esa partecita, esta separa esa parte, y así, cada una va aportando. Esta es la combinación de estas dos. O sea, esta con esta se combinaron y formaron esta área. Esta y esta se combinaron y formaron esta otra área. O sea, ahí se va viendo cómo van cada una aportando cosas al problema y cómo la salida completa terminó dando así. Lo voy a parar, no tiene más sentido que siga procesando porque ya resolvió el problema, no va a cambiar esa forma. Si la corremos otra vez, tal vez tenga otra forma, no tenga la misma, porque básicamente el aprendizaje se realiza de manera diferente. Imagínense, no todos comenzamos desde el mismo punto de partida, tampoco la red. Comienza completamente random los pesos y se van ajustando. Por eso, como pueden ver, esta forma es diferente de la que tuvimos hace un ratito. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Por favor, miren ese ejercicio. Y bueno, los incito a que jueguen un poco y así para que la próxima clase cuando ya podamos ver a más profundidad lo que es los algoritmos de entrenamiento, cómo es que realmente una neurona aprende, vamos a intentar resolver el siguiente problema. Es, para que lo vayan pensando, cómo hacer, y eso lo van a tener que ver de programar, cómo hacer que una red se comporte, por ejemplo, como unas compuertas lógicas. La compuerta lógica AND, la OR y la SOR. Pero eso no importa, se los tiro así nomás, pero la idea, por lo menos ahora, es que ustedes vayan jugando con lo que es el playground de TensorFlow. Bueno, ¿alguna duda o pregunta sobre lo que vimos hoy? ¿Preguntas finales? Por mi parte no, profe. No, Bien. profe. No. Bien, bueno, muy bien, me alegro. Listo. Muchísimas gracias por estar presente. Les agradezco la atención y espero que les haya parecido interesante esta clase. Así que los despido. Los chicos que tengan que rendir, por favor, quédense y ya vamos a comenzar en 2 minutos las defensas. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Muy Gracias, buenas.